Excited about the Lord return. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia, acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, porque usted como hijo de Dios, es una persona especial por quien Jesús murió en la cruz del Calvario. Oremos, Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Emocionado por el regreso del Señor. El último mensaje de Jesús a sus seguidores fue, volveré, Hechos 1 del 9 al 11. Solo la doctrina de la salvación es la doctrina que se menciona con más frecuencia en las Escrituras. Después, viene la segunda venida de Jesús. Esto no debe sorprendernos, porque Jesús regresará pronto para completar el plan de salvación de Dios. Ni este mundo ni la raza humana está como Dios quiso que fueran. Nuestro Dios Todopoderoso creó al ser humano para fueran sus hijos e hijas, y hacer de la tierra el hogar eterno de su familia. Tanto su familia como su hogar familiar han sido dañados por el pecado. Génesis 2:17, Génesis 3:17 al 19, Romanos 5:12, Romanos 5:19. Jesús vino a la tierra por primera vez para pagar el precio del pecado, a través de su muerte en la cruz, y abrir el camino para que los pecadores sean transformados en hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo. Juan 1 del 12 al 13. Jesús vendrá otra vez, para limpiar la tierra de toda corrupción, enfermedad, muerte, y para restaurarla como un hogar perfecto y eterno para Dios y su familia. Isaías 65:17, segunda de Pedro 3 del 10 al 13. Según la Biblia, los años previos al regreso del Señor serán cada vez más caóticos para una variedad de razones. Mateo 24:21, segunda de Timoteo 3:1. Estudiamos la palabra de Dios para ayudarnos a saber, cómo para afrontar los difíciles meses y años que nos esperan con paz y alegría. En esta parte de nuestra serie, consideraremos lo que significó la segunda venida para la primera generación de cristianos. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ellos entendieron que vendría una época de gran catástrofe antes del regreso del Señor, pero estos primeros cristianos, que esperaban plenamente el regreso del Señor, no tuvieron miedo, más bien, estaban excitados. ¿Qué sabían ellos, que nosotros no sabemos? Cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años, sus seguidores eran judíos del primer siglo, que esperaban que cuando el Señor regrese, restauraría la tierra a las condiciones del Edén antes que estableciera el reino de Dios en la tierra. Los creyentes del primer siglo obtuvieron esta idea de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, una porción de la Biblia, que había sido escrita en su época. Jesús finalmente informó a sus apóstoles que, en ese momento, no iba a restaurar la tierra ni establecer su reino, pero les aseguró que volvería en el futuro para hacerlo. En Mateo 24 del 1 al 3, pocos días antes de que Jesús fuera a la cruz, él y algunos de sus apóstoles tuvieron un interesante diálogo. Allí Jesús les dijo que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Aunque Jesús les acababa de decir que el templo era el centro de su vida religiosa, cultural y política del judaísmo, iba a ser destruido, no molestaba a los apóstoles. En cambio, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal indicaría su regreso y el fin de esta era? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin? Es decir, la consumación de la edad. Notemos que estos hombres entendieron que el fin está llegando al mundo y que la tierra y la humanidad pasaría por un proceso de transformación que tendrá lugar en este tiempo. Los apóstoles sabían que, aunque la gran tribulación precedería al establecimiento de Dios reino en la tierra, el pueblo de Dios sobrevivirá y el resultado final será maravilloso. Pedro predicó estas palabras después de que Jesús regresó al cielo. Él dijo que Jesús permanecerá en el cielo hasta el momento de la restauración completa de todo lo que Dios habló por boca de todos sus santos profetas de épocas pasadas, desde la época más antigua en la memoria del hombre. Hechos 3:21. Tenga en cuenta también que estos primeros creyentes esperaban que Jesús regresaría pronto para restaurar la tierra. Dentro de la vida de creyentes, nadie en ese momento sabía que el regreso de Jesús estaba a 2000 años.
Estos primeros creyentes esperaban ver la calamidad venidera que sabían de los profetas, incluyendo un poderoso imperio mundial con un gobernante malvado, el Anticristo, que lucha contra el pueblo de Dios, y llama a la guerra destructiva a los enemigos de Jerusalén. Daniel 7 del 1 al 28, Daniel 8 25 al 27, Daniel 11, del 40 al 44. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían miedo, porque estas predicciones de las condiciones mundiales fueron seguidas por la venida del Señor, seguidas de declaraciones que prometían liberación para el pueblo de Dios y el cumplimiento de sus planes. En Daniel 7 del 21 al 22, mientras Juan miraba este cuerno, el final gobernante estaba haciendo la guerra contra el pueblo santo y los estaba derrotando hasta que el anciano vino y juzgó sobre el reino. Entonces habrá un tiempo de angustia mayor que cualquier otro, desde que las naciones entraron en existencia, pero en este momento, cada una de las personas cuyo nombre está escrito en el libro, son personas en pacto con Dios. Éxodo 32:32. En Daniel 7:18, al final, el pueblo de Altísimo recibirá el reino y gobernar por los siglos de los siglos. Cuando se le dio al apóstol Juan la información para registrarlo en el libro de Apocalipsis, los primeros lectores no se asustaban, porque sabían que el libro de Apocalipsis era un libro de consuelo y esperanza que les resultaba familiar. En Apocalipsis 13, cuando Juan escribió acerca de una bestia con 10 cuernos que se levanta con gran autoridad y poder, blasfemando contra Dios y haciendo la guerra a su pueblo, versículo 1, 5 y 8, los primeros cristianos reconocieron lo que Daniel había profetizado más de 500 años antes. Aunque el libro de Apocalipsis expresa más detalles sobre personas y eventos específicos, termina como las visiones de Daniel, con los enemigos de Dios destruidos y su pueblo triunfando. En Apocalipsis 21 del 1 al 7, dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, el hogar de Dios entre los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Él quitará todos sus dolores, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todos los que salgan victoriosos heredaré todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Conozcamos mejor lo que estos primeros cristianos sabían sobre el regreso del Señor y el período de tribulación. El apóstol Pablo se convirtió en creyente cuando el Señor Jesús resucitado se le apareció pocos años después de la resurrección. Hechos 9 del 1 al 6. Jesús enseñó personalmente a Pablo el mensaje que predicó. En Gálatas 1 del 11 al 12, Pablo escribió 14 nuevos documentos, epístolas del Nuevo Testamento. Solo 2 de ellos no hacen referencia al regreso de Jesús. Gálatas y Filemón son una breve carta personal. Sin embargo, consideremos las cartas de Pablo a los tesalonicenses. En Hechos 17 del 1 al 10, aproximadamente en el año 51 después de Cristo, Pablo fue a Tesalónica, una ciudad capital de Macedonia en el norte de Grecia, donde predicó a Cristo y estableció una comunidad de creyentes. Estaba allí poco tiempo, posiblemente tan solo 3 semanas, cuando estalló la persecución. Pablo y su compañero de ministerio Silas se vieron obligados a dejar la ciudad, y se trasladaron a las ciudades de Berea, Atenas y Corinto. Pablo envió a Timoteo, otro colaborador, de regreso para animarlos en su fe. Pablo escribió una carta, y tesalonicenses, para animarlos y darles más instrucción. Cuando Pablo saluda a los tesalonicenses en las primeras líneas de su carta, ¿entendemos el mensaje que Pablo predicó en el poco tiempo que estuvo con ellos? En Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10, otros en la región han escuchado acerca de su fe, y hablan sobre cómo se apartó de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, hablando de cómo está esperando la venida del Hijo de Dios del cielo, Jesús, a quien Dios resucitó del muerto. Él es quien nos ha rescatado de los terrores del juicio venidero. Notemos que vivir con la expectativa del regreso del Señor es la esencia del Evangelio que Pablo proclamaba. Notemos también que parte del mensaje de Pablo fue para advertir a los creyentes que se avecinaban problemas, pero que Jesús nos ha librado de la ira de Dios y del juicio por el pecado que viene. Consideremos otro comentario que hizo Pablo sobre el regreso del Señor Jesucristo. Cuando les dio información de lo que sucede cuando los cristianos mueren, es posible que algunos de sus amigos y seres queridos murieron, sea por causas naturales o por persecución. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Pablo les dijo que, frente a la muerte, tenemos esperanza.
Nuestros seres queridos no están muertos, están dormidos, temporalmente muertos y en la tumba. Están con el Señor ahora en el cielo y cuando regrese los traerá consigo. Versículo 16. Él descenderá del cielo y los muertos se levantarán de las tumbas, serán reunidos con su Creador. Así nuestros cuerpos se volverán incorruptibles e inmortales. A Pablo se le dio información sobre la naturaleza de nuestros cuerpos resucitados, junto con la revelación de que una generación de creyentes no verá la muerte física. Filipenses 3:20, 1 Corintios 15 del 51 al 52. Versículos 15 al 17, puedo decirles esto directamente del Señor. Nosotros, los que todavía vivimos cuando el Señor, seremos transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, donde estaremos para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17, muchos se refieren a este arrebatamiento como el rapto de la iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Cuando finalmente se tradujo al latín, la palabra raptus se usó para la palabra griega traducida arrebatando. Es difícil para nosotros entender esto como lo hicieron los primeros lectores, porque inmediatamente pensamos en el rapto y la relación que tiene con la tribulación. Como cristianos del siglo XXI, estamos acostumbrados a escuchar esto en cada seminario de profecía al que hemos asistido, pero ninguno de esos argumentos había surgido en el momento en que Pablo escribió. Estas discusiones evolucionaron siglos después. Estos primeros lectores escucharon las palabras de Pablo en términos bíblicos, como los profetas del Antiguo Testamento y lo que Jesús les enseñó. Juan 14 del 1 al 3. Estas personas estaban experimentando persecución terrible, que no menoraba sino, que aumentaba. La región estaba bajo el control del Imperio Romano que gobernaba el mundo conocido y tenía como líder a un rey, que muchos adoraban como a un dios, por lo que iban a experimentar qué calamidad escrita en los profetas y en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, reconocían que Dios les ayudaría y saldrían victoriosos, incluso si aún murieran. La resurrección de los muertos y la transformación del cuerpo es la demostración más clara de la completa derrota del viejo enemigo del hombre, la muerte, tal como lo predijeron los profetas. Por último, las escrituras se harán realidad, la muerte será devorada por la victoria. Isaías 25:8, Oseas 13:14. Pablo les dijo a los tesalonicenses, anímense unos a otros con esta información. Primera de Tesalonicenses 4:18. Unos meses después, Pablo escribió la segunda carta a los tesalonicenses para aclarar algunos malentendidos sobre el regreso del Señor. Algunos de ellos habían sido influenciados por una falsa enseñanza que decían que el día del Señor ya había comenzado. Pablo les instó a no ser conmovidos por revelaciones, visiones humanas. Segunda de Tesalonicenses 2:1 y 2. El día del Señor era un término del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento llamamos la segunda venida. Joel 2:11, Sofonías 1:15, significaba tres cosas para ellos. El Señor vendrá a tratar con sus enemigos, librar a su pueblo y establecer su reino en la tierra, donde vivirá con su pueblo en un mundo renovado y restaurado a condiciones óptimas. Pablo exhortó a los tesalonicenses a que no se conmovieran. Por eso, contradice lo que hemos dicho, incluso aunque tengan una visión, una revelación o una supuesta carta. Deben suceder dos cosas antes de que venga el Señor. Versículo 3. Porque ese día no llegará hasta que se haya revelado la gran rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo que traerá destrucción. Esta no es información nueva. Daniel escribió sobre este hombre inicuo. Daniel 7:25. Jesús hizo referencia de la anarquía. Mateo 24:11 y 15. Pablo les habló de estas condiciones. Versículo 5. Pablo les recordó que actualmente hay una restricción en la revelación de este hombre inicuo porque aún no es el momento. Versículos 6 y 7. Los versículos 9 y 10. Este hombre malvado hará la obra de Satanás con poder y señales falsos y milagros. Utilizará todo tipo de engaños perversos para engañar a los creyentes y destruir a los que se niegan a creer la verdad que los salvaría. Hoy en día, la gente quiere discutir sobre el momento del rapto, la marca de la bestia, la identidad del anticristo. Por eso, se desvían de su objetivo, de lo Dios realmente quiere, estar preparados para soportar los tiempos del fin. En segunda de Tesalonicenses 2:8, cuando el hombre de pecado sea revelado, el Señor lo consumirá con el aliento de su boca, y lo destruirá con el esplendor de su venida.
Esta expectativa de los primeros creyentes habría sido una imagen familiar para hombres y mujeres que estaban acostumbrados con el escrito de los profetas. Esaías escribió: El Salvador herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al inicuo. Esaías 11:4. Juan usó la misma imagen de Jesús en el libro de Apocalipsis, declarando que él vencerá a sus enemigos con su palabra o con el aliento de su boca, una aguda espada de dos filos salió de su boca. Apocalipsis 1:16, de su boca salió una espada aguda, y con ella hirió a las naciones. Apocalipsis 19:15. Estamos siendo testigos de cambios terribles en el mundo que nos rodea. Están preparando el escenario para que se den las condiciones, y que estarán presentes en el momento del regreso del Señor. Cuando el globalismo se establezca en el mundo, habrá una anarquía terrible. El mundo abandonará totalmente la ética cristiana y moralidad, y aparecerá una creciente persecución a los que adoran a Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesús. En este tiempo, sucederán cosas realmente aterradoras, que empeorarán y no mejorarán. Sin embargo, hay un buen final. Dios cuidará de su pueblo hasta que venga por su pueblo. Los cristianos entendieron esto, porque tenían los escritos de los profetas, las palabras de Jesús y enseñanza de los apóstoles dirigiéndolos y animándolos, no solo palabras de aliento, sino también dándoles instrucciones necesarias sobre acciones específicas que deberían tomar. El profeta Joel escribió: El día del Señor llegará con grande estruendo que la tierra y los cielos comenzarán a temblar, pero para su pueblo, el Señor será un refugio acogedor, y una fortaleza fuerte. 3:14-16. Jesús hizo esta declaración en su respuesta a Pedro, Juan, Andrés y Santiago acerca de qué señal indican que su regreso está cerca. Llegará el momento en que vean con sus propios ojos la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el sacrílego y la profanación en el lugar santo. Entonces, los de Judea deben huyan por los montes. Mateo 24:15 y 16. En un futuro, no muy lejano, habrá personas que serán testigos del hombre de pecado, el blasfemo y anticristo que se declarará a sí mismo como Dios. 2000 años atrás, Dios les dio a estas personas la advertencia para ayudarlos: salgan de Judea, de la región de Jerusalén inmediatamente. Para dar una explicación completa de las palabras de Jesús, requiere una lección completa. Sin embargo, el punto importante para nosotros ahora es que los primeros cristianos confiaron en estas declaraciones, de que Dios está listo para ayudar a su pueblo a sobrevivir los años difíciles que precedieron a su regreso, y que nosotros debemos hacer lo mismo. La semana pasada dijimos que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, la persecución era severa por parte del gobierno romano y los cristianos fueron martirizados. ¿Dónde está la esperanza en eso? Tanto Pablo como Juan en sus escritos dejaron en claro que los creyentes que han muerto están vivos en cielo, esperando con los santos del Antiguo Testamento la oportunidad y el tiempo para volver a la tierra con el Señor para un reencuentro con sus amigos y seres queridos. Primera de Tesalonicenses 4, Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 6 del 9 al 11. Tenemos el ejemplo de los primeros creyentes, desde el principio, de cómo Dios ayuda y sostiene a los que mueren por su fe en Cristo. La muerte de Esteban, el primer mártir, es un ejemplo de la gracia maravillosa frente a circunstancias horribles de la persecución. Hechos 7 del 54 al 60. Debido a que no consideramos lo que la Biblia significó para los primeros lectores y oyentes, no entendemos bien el contexto y perdemos la bendición, la esperanza y el aliento que proviene de la palabra de Dios. Pablo exhortó a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:15. Permanezcan firmes y reanimen sus fuerzas con la doctrina que les he enseñado tanto en persona como por carta. Si alguna vez usted tuvo un hermoso tiempo para sumergirse en el estudio de la palabra de Dios, en lugar de ver los programas de noticias de la televisión, revisar internet y mensajearse en el chat, este es ahora. Lea las Escrituras y manténgase confiado y emocionado porque el Señor viene. Mucho más la semana que viene.